en esta noche presentarles por aquí al licenciado Eneas, que él es egresado de la escuela que Dios nos ha estado permitiendo estar liderando y que ahora también forma parte del equipo, ¿verdad? Porque no nada más es que terminen de estudiar, sino ver también la forma de cómo involucrarlos, que participen, que se sigan formando. Y pues la experiencia también, ¿verdad? Que él ha tenido y que ha venido desarrollando, pues ahorita la vamos a estar escuchando y listos, prestos, atentos para lo que el Espíritu de Dios va a hacer con nuestras vidas. Eneas, adelante, gracias, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Adelante. Gracias, hermano Arturo, Dios te pague, Dios te bendiga por la oportunidad que me das de poner en uso lo que hemos aprendido a través de esta escuela, a través de la invitación que me hiciste. Y me robo un minuto. Recuerdo perfectamente aquella invitación que me hiciste, que acepté porque era una clase. Y después me dijiste, no, no es una clase, es un módulo. Y dije, bueno, está bien. Después me dijiste, no, es un semestre. Dije, caray. Bueno, es una licenciatura. Dije, caray. Si me hubieras dicho en un principio que era una licenciatura, yo creo que no la hubieras de haber tomado. Gracias, Arturo, por la oportunidad. Gracias a Dios. Y bueno, veo que somos poquitos. Me gustaría tomar un minuto más para presentarnos, para conocernos físicamente. Soy Eneas Esteban, vivo en Apatzingán, Michoacán, y como dijo Arturo, en las palabras que me antecedió, pues soy egresado de esta escuela. Y gracias a Dios y a Arturo por la oportunidad de, en esta ocasión, ser el facilitador del tema a desarrollar. Me gustaría conocer a los otros que están conformando la clase, porque nada más conozco al maestro, al pastor Arturo, y ahorita hace un momento tuve la oportunidad de platicar con nuestra hermana Lupita. Qué bueno que ya prendió la cámara nuestro hermano Miranda, pero hay una cámara apagada, Omar, y nuestra hermana Leti, que también se podía presentar. Adelante, pastora Leti, si gusta abrir su micrófono. Bendiciones a todos. Pues yo soy Leti, soy también aquí estudiando con el pastor Arturo, aprovechando estas bendiciones tan especiales, tan maravillosas. A mí me encantan estas clases. Y pues soy de Guadalajara y pues aquí con todos mis compañeros aprovechando estos conocimientos, este conocimiento tan especial para nuestras vidas. Muchas gracias. Gracias. Leti, Guadalajara, Lupita, Aguascalientes. ¿Quién más por ahí? Hola, buenas noches. Hola. Ofelia, si gustas decirnos de dónde te conectas. Yo soy de Colombia, Bogotá, Colombia. Y estoy en el instituto estudiando. Ok, gracias, hermano Ofelia. Pastor Naudit, adelante si gusta presentarse. Bueno, muy buenas noches. Yo soy también de Bogotá, Colombia, y pastoreando una iglesia que se llama Torrefuerte, de la Iglesia del Pacto, en Colombia. Omar, adelante si gustas presentarte para que inicie la clase. Saludos, hermano Eneas. Bien, hermano. Qué gusto encontrarnos por acá otra vez. Ya, es que con la cámara apagada, pues no sabía que eras tú. Sí, estaba ocupadillo, pero muchas felicidades por esta oportunidad que te están dando y esperemos en Dios que no sea la primera y que Dios te siga bendiciendo, hermano. Amén, gracias por las palabras y las tomo. Me las apropio. Ánimo. Gracias. Nos falta nada más una más, Cari. No sé si quieras presentarte y decirnos de dónde te conectas. Adelante, Cari.
Bendiciones a todos. Creo que me entré tarde, ¿verdad? Me perdí soy Karina y me conecto de Seattle, Washington. Oh, Estaban lejos. gracias, Cari. Adelante, Nea. Amén. Bueno, Compartir pantalla. vamos a darle ahí compartir pantalla. Ok, hermanos, el tema a desarrollar es el siguiente, la dimensión espiritual del ser humano. No sé si en el volumen de la voz sea suficiente, ¿sí se escucha? Sí, señor. Claro. Y se escucha muy bien. Ok, gracias. Continuamos. Bueno, el mismo tema nos dice más o menos de qué se va a tratar. Dimensión sabemos que se refiere a medida, a capacidad, a tamaño. Y espiritual, pues es enfocado a eso. ¿Hasta dónde puede abarcar? ¿Qué capacidad, qué tamaño puede tener el espíritu en el ser humano? No tamaño de caña de medir, sino hasta dónde puede alcanzar el espíritu cuando se conecta con el espíritu de Dios, la dimensión espiritual del ser humano. A ver, ¿qué pasa aquí? Ok. Estos son las partes que vamos a estar desarrollando. Análisis del espíritu humano, funciones del espíritu humano, como la intuición, la comunión, la conciencia, la normalidad del espíritu humano, la vida del espíritu humano y análisis del alma. Bueno, empezamos. 1. Análisis del espíritu humano. Cuando el hombre falló, obviamente se refiere allá a la caída del pecado de Adán y Eva, su espíritu fue quebrantado en un ser unitario. Su espíritu fue separado de su ser íntimo de la comunión con Dios. Y solo el hombre restaurado o regenerado puede ser consciente de lo que hay en él por el espíritu que hay en él. Es decir, hasta que el hombre se levanta de pecado a regeneración, se puede dar cuenta de lo que realmente hay en ese espíritu que Dios puso cuando sopló en el ser humano. Bueno, y este espíritu tiene algunas funciones básicas, las cuales vamos a mencionar. Pero primero dice la literatura, que el espíritu humano lleva grabado en sí la forma, la mente y el carácter del individuo que lo poseyó en vida. Es decir, la persona, cómo fue, qué pensaba, etcétera, etcétera. Como que queda grabado, como dice aquí, en un DVD, el contenido de la vida que llevaba esa persona. Así es que de la forma en que somos, como que se está grabando un CD, un DVD en nuestro espíritu. Este espíritu humano no debe jamás confundirse con lo que sería el alma inmortal, ni con el Espíritu Santo. Son dos cosas totalmente diferentes. El espíritu del ser humano, el alma y el Espíritu Santo son completamente diferentes. No puede haber confusión. No podemos decir que es lo mismo. El espíritu humano le fue implantado para cumplir básicamente tres funciones: la conciencia, la intuición y la comunión. Pero cuando el hombre muere, su espíritu vuelve a Dios. Y una vez que el hombre ha muerto, nada sabe. No tiene conciencia de lo que pasa acá en nuestro mundo físico, ni tampoco tiene conciencia de lo que pasa en el más allá, en el mundo espiritual. Y Eclesiastés 9, 20, el 22 nos dice: porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Sus amores, odios y pasiones llegan a su fin y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. Lo que acabamos de mencionar, nada más que es el fundamento bíblico. Por si alguien tenemos duda de que qué pasa si cuando una persona se muere y está más allá, recuerda lo que vio acá, los pendientes que dejó acá, cosas por el estilo. No sé si ustedes alguna vez hayan tenido estas dudas, esos pensamientos, pero hay personas que sí han manifestado preguntas que cuando se mueren en el más allá se van a acordar de lo que hacían acá, de los pendientes que dejaron acá.
Solamente en la resurrección se les devolverá el espíritu a los muertos. Y ojo aquí, a unos para vida inmortal y otros para muerte eterna. Y obviamente nosotros tenemos la esperanza que sea para la primera opción, para vida inmortal en el reino de los cielos. De tal manera que no tenemos un alma inmortal. Es decir, la vida inmortal es algo que Dios nos prometió solamente después de que resucitemos. La vida eterna será un regalo gratuito que Él nos hará a los que conforme han vivido de acuerdo a su voluntad. Esa es nuestra esperanza, esa es la promesa que tenemos. Así es que no hay vida eterna si no hay aceptación de Jesucristo en nuestras vidas. Y solamente Dios, a través de Jesucristo, tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. La intuición. La intuición es una percepción espiritual íntima que nace en el interior de la persona, que nos llega de pronto, imprevisiblemente y sin motivo aparente. No depende de ninguna causa sensorial o externa. Esto es muy fácil de entender porque mucha gente dice, yo presentí, lo sentí, me vino un pensamiento, me vino así, yo sentí esto, sentí aquello. Y son expresiones que hemos escuchado muchas veces. Eso es a lo que se está refiriendo. Esta intuición se caracteriza por la exclusión de todo razonamiento. Es decir, no depende del pensamiento, no depende de la lógica, es algo que se siente en el momento. No es cuestión de que lo hayas pensado, no es cuestión de que tú hayas armado un rompecabezas y hayas llegado a una conclusión. No, es algo que se siente así, como de repente. La intuición es la vía sensible por la que nos llega el conocimiento revelado de parte de Dios. Es por medio del Espíritu Santo que Dios se comunica con el espíritu del hombre por medio de la intuición y lo hace en forma instantánea, en el aquí y en el ahora. Por eso decía que no es cuestión de armar pensamientos, no es cuestión de armar un rompecabezas, no es cuestión de echarle lógica. Yo llegué a esa conclusión. No. Es algo que viene de parte de Dios así, espontáneamente. Te da en el momento, en el aquí y en el ahora. Esta misma intuición es la facultad más sensitiva del espíritu humano, porque a través del espíritu humano podemos conocer o sabemos que la intención del espíritu, pero entendemos o comprendemos por un proceso de racionalización que hace nuestra mente, nuestra alma. Es decir, el espíritu nos permite conocer, pero entendemos las cosas por medio del alma. Comunión. La comunión tiene las siguientes características. Primero, la comunión con Dios es directa. Nuestro espíritu es también un órgano de comunicación dado a los hombres para comunicarnos y relacionarnos con el mundo espiritual. Pero no es así como nos lo pintan en la televisión de que uno puede hablar con los muertos, cosas así. Eso está prohibido. Cuando habla de comunicarnos en el mundo espiritual es con el Espíritu Santo, comunicación con Dios a través del Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Esta función de comunicación es netamente espiritual y no requiere de ninguna elaboración mental o emocional. Esta comunicación directa es intuitiva. Otra característica que tiene la comunión es que es veloz. Cuando Dios quiere decirnos algo, cuando nosotros queremos hablarle, no hace falta ningún mediador de pensamiento, de palabra u obra, o persona humana que pueda contactarnos con Él, más que por nuestro espíritu, intercomunicando con su Espíritu Santo. Es Dios a través de su Espíritu quien primero nos busca. Entonces, la comunión que podemos tener con Dios, con el Espíritu Santo, a través del Espíritu que tenemos, es una comunicación veloz, porque no hay intermediarios, y siempre es porque Dios nos busca primero. La siguiente característica que tiene la comunión es que es espiritual. La comunión espiritual no es algo que se consigue con la mente o las emociones. Es algo que se da solo espiritualmente, o que Dios nos puede comunicar a través de nuestro espíritu, no depende de nuestra condición intelectual. La comunión es interior.
porque la comunicación con Dios nos hace en intuitiva, pero también puede manifestarse a través de su palabra. Otra vía de comunicación con Dios es también la oración. Orar es permanecer en comunión con el Espíritu de Dios, como dice su palabra en Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis, os será hecho. Entonces, pues la comunicación con la propia palabra nos dice sirve para eso, para comunicarnos con Dios a través de espíritu a espíritu. La conciencia. ¿Qué es la conciencia? Bueno, yo creo que aquí muchos hemos escuchado y hemos aprendido muchas cosas, ¿verdad? Y lo más sobresaliente de la conciencia son estas tres características: culpabilidad, discernimiento y condena. Pero la conciencia es la facultad del espíritu humano para permanecer en vigilia, es decir, que nos ayuda a estar vigilantes todo el tiempo, para conocer y reconocer en forma inmediata y espontánea sus propios estados y actos internos. Es sobre todo el órgano de discernimiento moral por excelencia. Y como decía, la conciencia nos sirve para conocer la culpabilidad, como dice en Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, dice el versículo 10. Entonces, a través de la conciencia podemos sentir culpa de lo que hemos hecho, o podemos sentirnos libres si no hemos hecho nada. A través de la misma conciencia podemos tener discernimiento entre el bien y el mal, es decir, saber diferenciar, saber tomar decisiones, así como en aquella ocasión Dios les puso el monte de las bendiciones y el monte de las maldiciones y dijo, decidan ustedes. ¿Ah? De la misma manera, la conciencia nos permite discernir entre lo que es el bien y lo que es el mal, conocer lo que es el bien, identificar lo que es el mal. Los primeros humanos, al igual que los que venimos después, estamos obligados a escoger. En Génesis 2:15 nos dice, pues puedes comer de todos los árboles de jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. La mujer tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. La conciencia también nos sirve para condenar, para vida o para muerte. Lo que ocurrió con Judas lo llevó al suicidio. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que había condenado a Jesús, sintió remordimiento y arrojó el dinero en el santuario y salió. Luego fue y se ahorcó. La misma conciencia fue quien lo condenó. Nadie más lo condenó. Nadie, según la Biblia, nadie le dijo nada a Judas. Fue la conciencia quien lo condenó por lo que había hecho. La conciencia se presenta en todos los seres humanos. No importa si eres creyente o no eres creyente, en sabios o no en sabios, en reyes y en la plebe. La conciencia se presenta en sanos y enfermos. La conciencia también puede aprobar nuestra conducta si es buena o darnos el conocimiento para actuar correctamente. A través de la conciencia, no tiene nada que ver con nuestra mente racional, ni con nuestras emociones, ni depende de nuestra voluntad. La conciencia es eminentemente trascendente y espiritual. Es Dios quien califica lo que es bueno y lo que es malo. Y nos lo hace saber a nosotros, los humanos, mediante la conciencia y a través de su palabra escrita. La conciencia puede contaminarse, pero también puede ser limpiada. Solamente la conciencia despierta de vez en vez en lo íntimo del hombre para enjuiciarlo sobre su conducta. La normalidad del espíritu humano. La normalidad del espíritu humano se consigue haciendo únicamente la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad. Es decir, que el espíritu que Dios nos dio cuando sopló en aquel primer hombre y que se ha transmitido de generación en generación, es para hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, porque es a través del espíritu como nos podemos comunicar. Porque por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Santiago 1:18 dice.
la vida por el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo obra en el espíritu humano, los frutos que dan son todos aquellos que nos hacen más humanos, más familia de Dios. Es decir, cuando uno tiene ese contacto con el Espíritu Santo, te conviertes en un buen ser humano, te conviertes en un buen cristiano, te conviertes en un buen esposo, te conviertes en un buen padre, en un buen hijo y te apegas a la palabra del Señor. Pero en cambio, el fruto del Espíritu lo conocemos: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que contenga estas cosas, dice la palabra del Señor. Y no hay mayor fruto que el espíritu humano pueda dar con el fruto de amor. Cuando el hombre empieza a vivir por el Espíritu, el amor de Dios se derrama en él y es capaz de dar de ese amor a los demás, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Hace 2000 años nos dio la mejor receta que ningún hombre de ciencia, médico o psicólogo haya podido prescribir para una humanidad enferma como la nuestra. Se trata de la vida por el Espíritu que se expresa con amor. Ahora analicemos el alma. Recordemos que cuando el soplo de Dios entró en el cuerpo del hombre, modelo de barro, se convirtió en el espíritu del hombre. Pero cuando este espíritu reaccionó con el cuerpo, se creó el alma. El hombre fue entonces hecho alma viviente. Es decir, después de que Dios sopla y ese soplo penetra en el cuerpo, es cuando se crea el alma. Y Dios, el Señor, formó del hombre el polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Y el hombre se convirtió en un alma, en un ser viviente. Génesis 2:7. El alma está ligada al mundo espiritual a través del espíritu humano y el mundo material exterior a través del cuerpo. El alma, al estar unida al espíritu y el cuerpo, toma el carácter de ambos y los tres forman una unidad íntegra y dinámica. Estamos hablando de que es el alma, el cuerpo y el espíritu. La visión hebrea dice que somos tripartitas, ¿verdad? Todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. El alma es la sede de la personalidad e influencia humana. El hombre ha venido a ser llamado persona. La persona, el alma humana, se desenvuelve en el mundo físico a través de sus facultades mentales, emocionales y volitivas y por las acciones del cuerpo. Después de la caída del hombre, el alma tomó la preeminencia sobre el espíritu y sobre el cuerpo. Así, se explica que el alma ha asumido al hombre solamente al mundo físico. Ha tomado el control de todo el hombre. Su libre voluntad es determinante a la hora de decidir si debe ser gobernada por el espíritu o si ella misma ejerce el dominio de todas sus acciones, pensamientos y emociones, además de tomar el espíritu y el cuerpo bajo su servicio y dominio. El alma es la vida que el hombre hereda al nacer. Todo lo que él es y todo lo que puede llegar a ser se encuentra en esta dimensión del alma. De ahí que puede considerarse esta dimensión con el verdadero yo del hombre, la sede de su personalidad. El alma humana se constituye básicamente de dos componentes, una mente consciente y una mente inconsciente. Aleluya. Hermanos, hasta aquí. ¿Alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, una sugerencia? ¿Pueden opinar? Porque mire, para ser una novato, me hicieron sudar. Yo tengo aquí una pregunta. Sí, adelante, varón. Aquí está nuestro hermano pastor para que nos ayude a contestarla. Dice en Génesis 4:7, dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Pues viendo lo que acaba de hablar mi hermano Eneas, veo muy compatible esta parte
en lo que es lo espiritual cuando ya se le habla directamente al espíritu, al ser humano. Una cosa diferente es que no lo entienda y otra cosa es sepa cómo lo va a desarrollar para bien o para mal. Entonces ya lo habían puesto realmente en alternativa al hombre. De esto no debes comer, ¿cierto? Porque si comieres de esto, morirás. Ya sabía, ya sabía. Y aquí nos da esta alternativa que veo que llega muy bien, mi hermano, viendo realmente establecer lo que ya está dicho y la falta de nosotros de ser espirituales, de no entender entre definir el bien y el mal. Porque aquí él pudo haberse detenido y no haber hecho mal, no haber matado a su hermano. ¿Cierto? Es lo que yo veo. Oh, ok. Muy bien, Pastor Naudit, gracias por la aportación. Quiero recordarles que estamos estudiando una tesis hecha por el psicólogo Emanuel Santiago Arellana. Fue una tesis que él hizo en el 2009. Se les mandó el escrito ahí al grupo, es el escrito que ustedes tienen. Y estamos estudiando, estamos escudriñando la investigación, la postura en la cual Emanuel Santiago nos ofrece, ¿verdad? Esta investigación que él hace acerca de cómo hace esta diferenciación entre el espíritu con E minúscula y el espíritu con E mayúscula, ¿verdad? Porque nos lo decía hace rato en el resumen, en la participación en EAS, que debe de haber una clara diferenciación entre lo que es el espíritu del hombre y lo que es el espíritu de Dios, y de qué forma me llamaba mucho la atención hace rato lo que compartía Eneas, que lo que tiene que ver con la relación, con el vínculo que hace el espíritu humano con el espíritu de Dios, no tiene que ver con cuestiones, con logros materiales, con logros académicos, con etcétera, ¿verdad? De repente son cosas que nosotros, logros que de repente nos adjudicamos como personas, como seres humanos, que muchas veces alimentan nuestro ego, alimentan nuestro yo, pero que ya cuando hablamos de una relación, de una vinculación que tiene que ver con una intimidad del Espíritu de Dios con nosotros, tiene que ver con algo espontáneo, tiene que ver como lo que nos enseñaba, ¿verdad? Nos hablaba Eneas, con esa intuición, no es algo que preparas, no es algo, o sea, de repente es el Espíritu de Dios desciende, te ministra, te habla. A mí me ha pasado en lo personal, de repente voy en la bicicleta, de repente voy caminando, voy manejando, el Espíritu de Dios me habla y a veces digo, ahorita lo anoto y ahorita lo anoto, y ya al ratito que pasa un momento más digo, ¿y qué me dijo? ¿Y qué me habló? Porque así es, o sea, Dios es espontáneo, o sea, te habla y a veces tú estás haciendo mil cosas y ahí es donde Dios ha ministrado mi vida. Es que yo te estoy hablando, necesitas pararte, necesitas orillarte y darme atención, porque es algo que debe de tener una suma importancia en nosotros. Hay veces que me ha tocado ya hoy en día, hay veces que me ha tocado cortar llamadas porque de repente digo, no, esto lo tengo que anotar. Aquí Dios me está hablando, aquí Dios, estoy escuchando la voz de Dios de esta forma, cómo habla mi espíritu, y cada uno de nosotros que estamos presentes tiene una forma muy, muy en particular, muy singular, de qué forma nos relacionamos con el espíritu, ¿verdad? Entonces, en esta investigación que hace este hombre, Emanuel Santiago, que estamos hablando, les repito, de una investigación del 2009, que estamos hablando que tiene 11 años, 12 años esta investigación, que es una investigación válida, que es una investigación reciente, que a nosotros nos va a ahorrar mucho trabajo si nosotros le estudiamos esta investigación que él hace
y luego a través de esta investigación que él hace, nosotros podemos sumar algo más de lo que el Espíritu nos va a dar para poder hacer así nuestros ensayos, poder hacer nuestras investigaciones, poder dar nuestras aportaciones, ¿verdad? Nada más una próxima participación para ahorita escuchar a la pastora Lupita Lara, que ahorita nos apoye también con una aportación o con una pregunta, algún comentario. Nada más también a hablarles, voy a abrir un poquito la pizarra. Esto que yo quiero compartirles es algo que a nosotros nos costó muchas desveladas el poderlo entender. En la escuela secular, en nuestra formación secular, los maestros no tienen misericordia. Ellos te exigen, y a final de cuentas, si no das el ancho, pues se va a ver en las calificaciones, ¿verdad? Pero hay una palabra que con conciencia que nos ha llamado muchísimo la atención y que es a profundidad que estamos nosotros cada vez en los estudios, que ustedes puedan indagar, puedan profundizar un poco más en lo que tiene que ver con esta palabra, ya que la conciencia tiene que ver con el conocimiento, con el conos, ¿verdad? Del entorno, del bien y del mal, ¿verdad? De qué manera a través de la conciencia, pues nosotros vamos creando también muchas cosas. Hay otra palabra que no la menciona por aquí el autor, pero que parecen iguales, nada más que esta palabra se le suma la S. Y podrán decir, a nosotros nos metían en un trabajo y en otro, y yo así de manera sencilla, me gustaría que ustedes puedan aprender la diferencia entre conciencia y conciencia, ¿verdad? Y la conciencia con S tiene que ver con la capacidad que tiene el ser humano para percibir la realidad y para conocer de ella. O sea, tiene que ver con la percepción, ¿verdad? Que se podría sumar un poco también a las palabras que decía hace rato Eneas acerca de la intuición, porque cuando nosotros vamos ejercitando también la intuición, comenzamos nosotros a percibir, para tener una cosmovisión de nuestro entorno, como la palabra lo dice, ¿verdad? De cosmos. Es una vista periférica, es una vista que se amplía, que crece, que se desarrolla, pero que tiene que ver con la conciencia, con ese. La conciencia sin ese, pues es el conocimiento, es el bien y del mal, de qué manera se manifiesta, pero ya la conciencia con ese es algo transpersonal, es algo que no se podría así como explicar científicamente, pero que ahí está y que es lo que nos lleva a nosotros a poder tener una mucho mejor relación con los demás. Cerrando esta participación, Maslow nos habla acerca de lo que tiene que ver con esta pirámide. No sé cuántos de ustedes se acuerden en alguna de las clases, ¿verdad? La hemos visto hablando de la pirámide de Maslow, de qué manera nos habla de las 5 necesidades básicas que tiene el ser humano, y en la parte de arriba, que es donde yo me quiero concentrar más, en la parte de arriba, Maslow nos habla de esta formación tan importante que tiene que ver con el ser humano, con la auto realización. Cuando la persona, aquí vamos, cierro mi participación con esto. Cuando el hombre llega a una autorrealización, que se podría considerar aquí como la cúspide, ¿no?
aquí. Podríamos decir que ya lo logramos, ya llegamos. Cuando a través de la conciencia, sin ese, podemos llegar a este punto, pero aquí es donde nosotros vamos investigando y vamos queriendo salir cada vez más adelante para invitarlos a ustedes a que continúen con esto. De qué forma cuando tú llegas a adquirir esa conciencia y que se va ampliando esa conciencia, llega un momento en que aquí inicia una forma diferente de la cual tú vas a comenzar a tener una interpretación de nuestro entorno, ¿verdad? Que aquí es la conciencia con ese. De qué manera la relación que tú vas a tener con las alturas, con lo divino, con la espiritualidad, va a ser de una manera tan impresionante porque hay necesidades básicas suplidas que te han llevado a un conocimiento superior al que se tiene cuando no son esas necesidades suplidas, y ahora entras a una dimensión a través de la conciencia de qué manera Dios muchas veces literalmente escucha su voz. De qué manera es algo completamente, solamente para los que tenemos las experiencias transpersonales, las experiencias sobrenaturales, de vivir este tipo de vivencias, de experiencias, creo que podríamos explicarlas en el caso de ustedes, como en el caso, quiero pensar de los pastores que tenemos presentes aquí, el poder llegar a ese éxtasis en el cual nos vinculamos, en el cual entramos a una presencia de Dios donde pareciera que se pausara el tiempo cronos y entramos a ese tiempo kairos, ese tiempo que no quisiéramos nosotros salir de ese lugar, y que cuando salimos encontramos a un tiempo cronos ya después de 1, 2 horas, 3 horas, pero entrando al tiempo kairos como si hubiera pasado como 1 minuto o como 30 segundos. Es algo completamente impresionante. Nada más aquí para que ustedes puedan ir teniendo este conocimiento y hablando de la conciencia. Pastora Lupita Lara, no sé si quisiera darnos alguna aportación, si tuviese alguna pregunta, y después Omar. Adelante, Pastora Lupita. Sí, gracias. Bueno, sí quiero dar una aportación. Adelante. Aquí cuando estamos viendo la intuición, la comunión, la conciencia, veo que la intuición y la conciencia son parte integral, como lo explicaba el hermano Eneas, son parte integral del ser humano, o sea, ya viene en el chip de nosotros como seres humanos, ¿verdad? Esa parte. Y la parte de la comunión solo se logra cuando ya tenemos esa relación con Dios. Y puedo entender que para que nosotros recibamos esa conexión, la comunión con Dios, pues nos lleva a la conexión con su espíritu, con el espíritu de Dios. Entonces ahí pienso, a lo mejor no he comprendido bien la tesis del autor, pero para poder tener una conexión con el espíritu falta la revelación, porque la revelación del espíritu, yo tenía entendido que no tenía que ver con la intuición la puede tener cualquier ser humano. La intuición es algo que ya es parte de nosotros, que nos ayuda a inclusive separarnos del peligro, nos avisa, ¿verdad? Esa es la intuición. Pero ya ya cuando tenemos una revelación, como usted lo menciona, cuando ya Dios nos habla, cuando ya Dios nos revela su voluntad, esa es espontánea, esa puede ser en cualquier momento, al igual que la intuición, ¿verdad? Pero la revelación es la que nos lleva a la conexión con el Espíritu Santo. Y hablando de la pirámide de las necesidades, aquí quisiera nada más agregar esta parte. Dice que cuando se amplía la conciencia al cosmos, a
a la dimensión de todo lo que nos rodea, a la macrovisión. Para que eso suceda, pues necesitamos ser conscientes. O sea, para que se amplíe nuestra conciencia, necesitamos ser conscientes de nuestro estado, porque si no, no se va a ampliar la conciencia. Esa es mi aportación. Sí, sí, pastora. Y fíjense qué interesante esta parte porque luego de repente, yo he vivido experiencias, que de repente escucho que el pastor o el profeta, ¿verdad? Profetiza y que dice, es que Dios me mostró, y es que Dios me reveló, y es que Dios dice que hagas esto, y es que Dios dice que... Y yo de repente digo, pues a mí también Dios me habla, y como que yo no he escuchado que Dios me diga esto, y bueno, yo te escucho porque pues eres mi amigo y eso, pero ya hacer algo que me estás diciendo que Dios te habló, pues probablemente no sea el mismo Dios, ¿verdad? Al que adoramos o al que seguimos. Y cuando pasan los meses y efectivamente se da cuenta la persona o el pastor que aquello que habló, que aquello que dijo, que algunos le hicieron caso y que terminaron mal, y que yo me mantuve en mi postura y que de repente me vieron como el granito negro en el arroz, pero que hoy gozo de mi postura, de mi revelación, de esa conciencia y de esa amplitud de la conciencia en la cual creo, estoy seguro que Dios me habla. Y cuando Dios me habla, hay una certeza y una seguridad que digo, no tengo por qué callarlo. Pero también cuando de manera intuitiva o de manera de una amplitud de la conciencia, digo, no, es que para mí esto no es Dios. Entonces ahí es un momento que paro, que detengo, pero como lo decía ahorita la pastora Lupita, si no tengo esa conciencia, difícilmente voy a poder llegar a esa amplitud de la conciencia, ¿verdad? Lo que el punto el cual les llegaba a esa autorrealización, porque muchas veces miramos a líderes que profetizan. Yo no soy profeta, profetizo, pero no soy profeta. De repente el diablo se descuida y el Espíritu Santo usa mis labios, y agárrese aquel que tenga enfrente porque fluye el poder del Espíritu Santo a través de nuestros labios. Pero qué importante es llegar a esta autorrealización, que no profeticemos por la ofrenda que me van a dar, que no profeticemos por la necesidad que tengo, sino que la profecía que esté saliendo de mis labios sea por esa revelación, por esa comunión, por esa amplitud de la conciencia con ese que estoy teniendo, para poder tener una cercanía, ¿verdad? Con ese ser superior, con eso divino, con ese espíritu, que en el caso de nosotros es Cristo, es el Espíritu Santo, ¿verdad? En el caso de otras creencias será otra cosa, pero pues para nosotros tiene que ver con el Espíritu Santo. Adelante, Omar. Gracias, pastora Lupita Lara, por su aportación. Amén, Dios los bendiga. Adelante, Omar. Yo, sobre lo que he escuchado, me llamó mucho la atención lo de la conciencia. Y yo en lo personal podría decir que la conciencia nos delata en algún sentido, porque, por ejemplo, muchas veces me ha pasado a mí que voy a la iglesia y estoy triste, ¿no? Y escucho una canción de adoración que está súper bonita y empiezo a llorar. Y yo anteriormente tenía el concepto de que pues uno si se pone a llorar, pues es porque está recibiendo con todo, ¿no? Pero muchas veces es porque, como ya lo mencioné, la conciencia te delata, ¿no? Como que de pronto en la semana cometiste algo que no estaba muy bien, o la regaste en algún aspecto espiritual, y y pues como que esa fue la pequeña bomba que explotó, que hizo que lloraras, o de pronto escuchas al predicador que está hablando de algo y sientes que te está hablando a ti o que está hablando de ti, porque pues a lo mejor no te portaste bien o hiciste algo que no era correcto. Entonces, en ese punto, pues sí, podría decir que la conciencia de alguna manera nos delata, porque como que al escuchar alguna plática, alguna prédica o algún mensaje
que se relacione con lo que nosotros estemos viviendo, como que de pronto sentimos que es para nosotros o que alguien fue y le contó o algo así. Y yo tuve un debate muy fuerte con una persona que cometía los mismos errores que comentaste hace un momento, de que decía, Dios me dijo, Dios me habló, y entonces le dije, tienes que tener mucho cuidado si estás frente a una congregación, el decir, Dios me dijo, porque de pronto a lo mejor Dios sí te habló, pero si no lo hizo, lejos de bendecir a la gente, la vas a confundir o vas a dar algún mensaje equivocado y entonces ahí ya es meterse en problemas. Yo creo que ahí sí se ocupa mucho estar bien conectado y tener la conciencia con ese bien abierta para poder dar un mensaje correcto sin luego confundir a la gente o algo así, algo por el estilo. Amén. Bendiciones. Gracias, Omar. Esa aportación, creo que esa diferenciación que ya habla Omar de conciencia con ese me llama la atención porque ya el concepto va quedando. Ahorita me gustaría escuchar a Karina y después al pastor Naudit. Ahorita que se prepare Karina para participar, después de esta participación. En una ocasión fui a orar a la casa de un matrimonio y me decían, pastor, ¿por qué no unge aquí la casa? Y ya anduve yo ungiendo y orando en el nombre de Jesús. Y luego se me acerca la mujer y me dice, pastor, Dios me está hablando. Y adelante, hermana, dígame qué pasó. Pastor, Dios me dice que usted le tiene que decir a mi esposo que él tiene que tratarme bien. Y yo así, Señor. Y bueno, ahí tuve, obviamente con el amor que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas, tuve que llevarla a aterrizar y hacerla consciente, a no usar el nombre de Dios para hacer saber algo que yo necesito como persona, ¿verdad? Porque a veces creo que si digo, Dios me dijo, me van a poner atención, pero si digo que lo digo yo, no me van a poner atención y eso habla de un bajo autoestima que tiene la persona. Entonces, fíjense, todo esto de qué manera nos va dando la habilidad, pues para nosotros también poder comprender, ¿verdad? Con las personas que Dios nos va acercando para poder trabajar. Adelante, Karina, ¿qué nos puedes aportar o si tienes algo para preguntar? Bueno, estaba mirando todo lo de la conciencia y estaba escuchando todo eso, ¿verdad? Me llamaba mucho la atención. Yo anteriormente estaba como confundida, ¿verdad? Porque como dicen todos, a veces yo me pregunto cómo es que tenemos la conciencia y en qué momento Dios habla y en qué momento no. La otra vez tuve una experiencia que se las cuento porque creo que ahí ya no fue mi espíritu, sino que fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Y fue algo que yo hasta el instante todavía estoy como consternada porque, o sea, en buen sentido, porque salía de mi casa y íbamos orando y de repente sentí en mi espíritu un accidente y pues yo empecé a hablar con Dios y le decía, Señor, le reprendo todo accidente que se quiera levantar en nuestra contra, ¿verdad? Y todo el día estábamos muy bien, ¿verdad? Hasta que llegó el momento en el que jamás pensamos que ese accidente iba a pasar, pero no nos pasó a nosotros, sino que fue como que, ahora sí como que una ruleta que nos hubiera llevado al mismo lugar donde pues sentimos cómo el carro de nosotros se impactó, pero no fue impactado porque ya habíamos reprendido todo eso y ahorita me recordaba mucho de cuando, o sea, cómo uno tiene que hacerle y cuál es la diferencia entre escuchar al Espíritu Santo y escuchar lo que nosotros queremos escuchar, ¿verdad? Que es diferente. Y eso me aclaró mucho y ahorita estoy mirando que no siempre pues el Espíritu Santo nos va a hablar, ¿verdad? Pero porque hay veces que es nuestra mente la que nos hace escuchar eso.
Y ese día les terminé de decir, mis hijos y todos se quedaron impactados porque ellos sintieron el golpe en el carro, pero era porque el carro se había hecho para atrás. Y todos decían, mami, te pegaron. Y yo les decía, no, yo estaba con la boca abierta porque en verdad que fue, y para ahorita es como un testimonio, ¿verdad? Cómo nosotros le hicimos caso a lo que el Espíritu Santo me revelaba al salir, ¿verdad? De la casa. Y cómo sentimos el impacto, pero a nosotros nunca nos tocaron los dos carros porque fueron dos carros que nos iban a impactar. Y pues gracias a Dios, ¿verdad? Que hay que saberle hacer caso al Espíritu Santo cuando es el Espíritu Santo. Me ha pasado varias veces y esta es una de las cosas que ahorita pues no hace mucho que nos pasó y pues creo que la clase va para, para eso. Muchas gracias. Sí, Cari, muchas gracias por la aportación. Si me permites, Cari, con Cari hace algún tiempo tuvimos una experiencia sobrenatural en el hospital ahí de Seattle. Le desahuciaron a su esposo. Ya no daban esperanzas de vida. Fue en esa crisis en su vida que Dios nos dio la oportunidad de conocernos con ella. Ella obedeció no a un servidor, sino obedeció al Espíritu de Dios a través de mi voz que le estaba entregando a ella, donde Dios nos daba esperanza de que él se iba a levantar, de que él iba a salir de ese hospital. Y yo recuerdo nada más que yo le pregunté a Cari, ¿tú le has creído a Dios por un milagro? Y me dice, Cari, sí, dice, yo le creo. Ella con un montón de altares en casa, con una fe tradicional, pero estaba en esa transición también de creer en lo espiritual. La fe de ellas estaba creciendo, estaba aumentando. Y pues de manera sobrenatural se cumple la promesa de Dios. El esposo de él sale bendecido, sale sano. Ya con el tiempo, con los meses, se ha venido restaurando cada vez mejor. Pero creo que fue una experiencia, Cari, sobrenatural. No sé si quisieras tú comentarnos algo de eso. Sí, pues con toda, en verdad que bien dicho es, yo creo que Dios yo recuerdo se los digo así, desde el día que el pastor tocó el hospital, que fue en el primer mes que él entró al hospital, pasaron como 3 meses después, ¿verdad? Cuando yo orando al Señor, tenía esa desesperación de hablar con alguien. Y como el Señor me mandaba con el pastor, porque era con él con el que, y recuerdo que él venía para Seattle manejando de California, ¿verdad? Y yo le decía, es que yo necesito o sea, era algo como que ya no necesitaba de un padre, de un párroco, de una ayuda de la iglesia tradicional donde según yo estaba. Ya no era ahí, sino que era el Espíritu Santo que me mandaba, o sea, como guianza con usted, entonces fue algo sobrenatural. He aprendido, de verdad que yo creo que desde ahí fue donde tocó nuestra vida. Ahora le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque yo creo que más de una vez el Señor ha venido hablando a mi vida y ha usado pues sus labios, los labios de muchas personas. Y de verdad que yo no me atreví a decirlo, pero hacia él le habían dado pues menos de 6 meses de vida. Me dolía al principio decirlo, pero ahora Dios me ha estado como que tocando mucho en ese entorno en el que me dicen, no puedes callar el milagro que yo hice tan grande, porque él ya estaba pues de menos de 6 meses, ya me estaban preparando, se podría decir que a mí mentalmente para despedirlo, cuando yo nunca lo acepté, ¿verdad? Yo aceptaba pues la venida del Señor, que era la que a mí me estaba preparando. Yo creo que su testimonio de él es demasiado largo, pero en corto es así lo que pasó. Sí, Gracias, pastor. sí, Cari, gracias. Y gracias también por permitirme hablar de eso, de lo que pasa, porque digo, tratándose del tema, de esas experiencias
espirituales, esas experiencias sobrenaturales, de qué manera a través de la conciencia, del conocimiento del bien y del mal, de lo que decía Omar, de lo que nos delata, ¿verdad? Porque hay algo ya que nos dice esto está bien, esto está mal. Ya cuando damos el siguiente brinquito a ampliar la conciencia, pues es ahí donde viene la revelación, ¿verdad? El autor, Pastora Lupita, también nos habla de una intuición de la que usted nos mencionaba hace rato, pero también una intuición espiritual, ¿verdad? De qué manera en el mundo sobrenatural esta intuición se manifiesta así, de manera sobrenatural, así de repente, ¿verdad? Hay una manifestación. La intuición natural nos previene, ¿verdad? Nos evita, como algunas cosas también que contaba ahorita Cari, pero sí el autor busca como el enfoque de él es lo espiritual, esa diferenciación, busca hacer esta diferencia, ¿verdad? No sé si esto sirva de algo y ya cuando profundicen más en la tesina, en la tesis lo van a encontrar por ahí. Adelante, Pastor Naudí. Bueno, gracias, Pastor Arturo. No sé si sea, pues hay dos cositas que yo quería tratar. En base me cae muy al pelo lo que acabó de hablar el Pastor Arturo en base de lo de profetizar y de que Dios me habló, de que Dios me dijo y todo este tipo de cosas que muy comúnmente se está viendo en la mayoría de las iglesias a nivel mundial. No sé si pueda avanzar en esa parte porque no sé cómo caiga para algunos. Pero yo quería leer esto primero, Pastor, en Mateo capítulo 11, versículo 10, en base a lo que usted estaba hablando, que me cayó muy apenas, porque en realidad una cosa es profetizar y saber que el Espíritu de Dios está dirigiendo a una persona en base a lo que se quiere hablar y el tema que se trate en el momento que la persona lo esté necesitando o que Dios quiera hablar a través del pastor, de la persona que Dios está utilizando en ese momento. Entonces, aquí en esta parte dice, en Mateo 11:10 dice, porque este es de quien está escrito, y aquí yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero él es más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. O sea, yo tengo muy claro a través de las escrituras de que para este tiempo no hay profetas. Profetizar, sí. No sé qué caiga esto, es una opinión que tengo, en base a que no pueden anular realmente la obra del Espíritu Santo, porque lo tenemos claro, ¿cierto? En el Pentecostés, ¿cierto? Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. O sea, vemos realmente que la obra, el hombre no la puede detener, lo que usted estaba hablando perfecto, de lo que hace el Espíritu Santo en estos tiempos. O sea, los tiempos de los profetas fueron para aquellos grandes hombres que le hablaron directamente a la nación como tal, al pueblo de Israel, en base del conocimiento dado del Espíritu de Dios que lo daba y volvía ahí. El Espíritu de Dios no se quedaba en ellos, daba el mensaje y se iba. Entonces, a veces esto se presta como para confusión. Pues yo quería traerlo ahí como por colación, no alargarlo tanto, pero ver que es lo que usted dice es muy claro porque no se puede tener en base realmente el conocimiento. Y esto por último quería leer aquí en Primera de Corintios capítulo 2, el versículo 10, dice,
pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre? Aquí el Espíritu está con E pequeña, con la E minúscula, porque es el Espíritu del hombre, no el Espíritu de Dios, del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, mire cómo vamos acentuando en base a lo que usted está hablando, perfecto, maravillosamente, dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos que lo que de Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Mire la diferencia, pastor. Entonces nos damos cuenta que si hay un proceso el cual el hombre realmente lo detiene en base de hacerse ver y notar más, y no dejar que el Espíritu de Dios realmente haga la obra en el hombre. Sí, por último, el versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Sí. Y con eso concluimos realmente esa parte. No sé, de todas maneras, pues gracias por permitirme hablar pero tenía que decirlo. Sí, sí, pastor, gracias por la participación. Recordemos, ¿verdad? Que aquí estamos en una libre expresión. Estudiamos los libros, los manuales, las tesis, los artículos, las revistas. Estudiamos los autores de ellas. Aquí ya nada más nosotros pesamos todo ese conocimiento. Tomo lo que me sirve, lo que me ayuda, lo que no lo desecho. Igualmente, las participaciones de cada uno de ustedes son posturas de ustedes, son muy respetuosas. Si de algo nos sirve a los que estamos presentes, adelante. Si no nos sirve, de la misma manera, de manera muy respetuosa, porque aquí no es entrar a ese tabú o a ese dogma de que así como yo creo, como yo pienso, como a mí me dijo Dios, así son las cosas, porque ya es algo unívoco, sino dar la libertad de expresión, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea que tenemos esa libertad y gracias por su aportación. Vamos a dar una última participación a mi hermana Leti, para que pueda cerrar por aquí Eneas, o a menos que también mi hermano Dani o mi hermano Felia tuvieran alguna pregunta, adelante, y si no, directo nos vamos para cerrar. Adelante, pastora Leti. Bendiciones a todos. Pues yo estaba viendo, o sea, lo de la conciencia. O sea, la conciencia, pues yo lo entiendo que es Dios hablándonos en los momentos, pues guiándonos en ciertas situaciones de bendición o como mostrándonos cuando nosotros nos equivocamos en algo, como por el dicho que dice, es que me remuerde la conciencia. Entonces, cuando Dios nos está hablando eso está mal, entonces es un remordimiento de que nos equivocamos, de que estamos haciendo las cosas fuera del orden de lo que Dios de su palabra. Y pues yo veo que pues siempre como, o sea, haciendo caso a lo que sentimos en ciertos momentos, es Dios guiándonos en lo que estamos equivocados o lo que debemos hacer. Eso es lo que es mi aportación, pastor. Sí, sí, pastora Leti, muchas gracias. No sé si Ofelia o Daniel tuvieran alguna pregunta. Adelante, y si no, directo, Eneas, cerramos. Pues la palabra de Dios dice que quien nos guiará a toda la verdad, el Espíritu Santo es el que nos guía, ¿no? Entonces, a través del Espíritu Santo nos habla de la conciencia y nos redarguye
si hay pecado, si las cosas son malas, o también nos revela cosas que nosotros no sabemos, Eso. porque dice que hay cosas que Dios revela a los que Él quiere dar a conocer, ¿no? O sea, hay cosas ocultas y hay cosas que Dios permite revelar. Entonces, a mí me sucedió alguna vez. Resulta de que una hermana me había regalado un pantalón. Se supone que como la hermana asistía a una congregación, se supone que el pantalón estaba bien, o sea, no tenía nada, ¿no? Se supone, ¿no? Y en mi espíritu, yo cuando cogí el pantalón, yo dije, uy, esto tiene hechicería. Pero entonces a la vez yo dije, ay, no, yo me estoy volviendo fanática. Pero yo de una de mi espíritu sentí que eso tenía hechicería. Resulta que yo me fui a donde otra hermana de otra congregación y apenas ella me abrió la puerta y me dijo, ¿quién le regaló ese pantalón? Entonces yo le dije, ¿por qué? Dijo, porque ese pantalón tiene hechicería. O sea que sí, el Señor nos guía y sí, el mismo Dios, ¿no? Como somos de Dios, entonces le pertenecemos a Dios y buscamos la presencia de Dios, entonces Él nos revela cosas, dice que hay cosas que son reveladas y hay cosas que son ocultas al hombre, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Paso. Ok, ahí hay una mezcla, ¿no? De intuición con discernimiento, que es lo que te permite poder tener esa revelación, ¿verdad? Ese discernir. Gracias, hermana Felia. Daniel, no sé si tengas alguna pregunta, Dani. Estamos cerrando. Bendiciones a todos. Sí, adelante. Pues a mí se me hace muy interesante eso de la conciencia, porque pues como comentó mi hermano Omar, de que a veces cuando uno puede decir de que, mira, es que Dios me dijo para decirte esto, o cosas así de que Dios le manda al que va a recibir la palabra, pues de que le anda diciendo así, y hace cuenta que en muchas de las veces mucha gente cae en confusión, porque hace cuenta que, pues digamos, nomás por ejemplo, no, obvio que no va a pasar, digamos nomás que si tú fueras a recibir una palabra de Dios y que si tú me lo fueras a decir así de que, mira, fíjate que Dios me dijo para decirte de que no, pues tú vas a hacer esto, 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 esto. Y hace cuenta que digamos que pasa un cierto tiempo y la gente va a comenzar de cuestionar cuando no vean los resultados de la palabra que ha sido sombrado pues en mí, y pues ya como que van a tener esa confusión y hace cuenta que se van a perder van a perder eso, como esa ausencia para creer en los milagros de Dios o lo que Dios puede hacer en uno mismo. Y pues yo digo de que uno tiene, pues muchos, no solamente algunos, pues pues yo digo a todos, de que tenemos que prepararnos muy bien para estar bien preparados para enfrentar una situación así, o que si hay una persona que no está entrenado o está preparado para sus cosas y se queden confundidos. Entonces, pues yo digo de que sería nuestra responsabilidad y, lo que Dios nos manda a hacer para tratar de ayudar a esas personas para que puedan entender de una manera y así, y para que no se pierdan eso, lo que crean. Y pues yo creo que sería mi aportación de esta noche, pastor. Ok, Daniel, gracias. Gracias. Cerremos, Eneas. Les recordamos que la investigación, la lectura de hoy, hablamos de la dimensión espiritual de la naturaleza humana. Por eso, desde que inició Eneas,
se buscaba, ¿verdad?, hacer esa bifurcación para que Eneas iniciaba diciéndonos de la magnitud, ¿verdad?, de esa dimensión que tiene esa naturaleza humana, si le permitimos al Espíritu conectarse al Espíritu de Dios, pues viene todo esto, la intuición, la revelación y todo lo demás que hemos aprendido. Adelante, Eneas. Amén, hermanos. Nada más quiero hacer dos comentarios. Primero, yo sentí que tenía mucho material y que el tiempo no me iba a alcanzar y me fui prácticamente leyendo, hablé mínimo, porque tenía que abarcar el tema, cómo los iba a dejar a medias. Okay. Segundo, hablamos de la conciencia, hablamos del alma y hablamos del espíritu, pero todos los comentarios nos enfocamos a la conciencia porque parece que es lo que más usamos, parece que es donde más nos relacionamos, es lo más común para nosotros, la conciencia, porque hablar del espíritu, ya estamos escuchando las experiencias personales, era de Dios, no era de Dios, cumpliste, se cumplió, hay miedo, hay cierto temor por falta de esa comunicación, de esa dimensión de que nuestro espíritu de persona se conecte con el espíritu de Dios, porque esa dimensión no se da si no hay comunión con el espíritu de Dios. Entonces, conectándonos con el espíritu de Dios, la dimensión se hace grande, extensa, enorme, si no, no hay tal dimensión. Y bueno, como preocupado por el tiempo y el material, pues ya nada más vamos a ver lo que es la conclusión, nada más que no sé por qué no quieran moverse, ya empezó a mover. Conclusión, el ser humano es un complejo completo y perfecto que tiene comunión con Dios por el Espíritu. Y me faltó agregarle ahí que sin el Espíritu no hay comunión. Sin el Espíritu de Dios no hay tal dimensión, lo que estábamos hablando o lo que estaba mencionando ahorita. Amén, hermano Arturo. Muy bien, Eneas, pues muchas gracias. Oremos a Dios. Me gustaría que la pastora Lupita Lara nos ayudara a hacer una oración y así poder cerrar este tiempo. Ha sido un tiempo muy especial. Les invito a que profundicen en la lectura. Ahorita se nos facilita la clase, se nos resume la clase, pero también les invito a que ustedes profundicen. Algo Dios les va a estar revelando a través de la intuición humana, a través de la intuición espiritual. Gracias, Eneas, por estar este tiempo con nosotros facilitando la clase. Dios te bendiga grandemente. Adelante, pastora Lupita, ayúdanos a orar. Sí, amén, gracias. Yo quisiera aprovechar para darle las gracias a el hermano Eneas. Me encantó su presentación, me gustó mucho. No sentí que la diera rápida. Pues sí. Señor, te damos muchas gracias, papá, por este tiempo en el que estamos aprendiendo y edificándonos, Señor, en tu palabra y unos a otros también, Padre Santo. Te doy gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí, cada familia aquí representada. Bendícela, Señor, prospérala, afirma, Señor, y confirma tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Para ti sea toda la gloria siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues que